Hola, bienvenidos a República. Estamos en un episodio más de El Rincón de los Libros. Nos acompaña el editor de empresa en República, Marcos Suárez Sigma, para hablar de un nuevo libro. Marcos, ¿qué nos traes en esta ocasión? En esta ocasión el libro que tenemos es un ensayo del historiador israelí Yuval Noah Harari. El libro se llama Nexus, una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la inteligencia artificial. Es como sus ensayos anteriores, de los que ya hablaremos de esto, pero es una obra de divulgación. Él se caracteriza por ser una persona que explica muy bien lo que quiere transmitir y es un gran divulgador. Bueno, un libro que ha traído bastantes comentarios, más adelante nos cuentas de eso, pero ¿de qué trata el libro más allá del título, que es bastante directo? Sí, el libro es un libro de historia, es un libro que hace un recorrido de las redes de información desde los principios de la humanidad hasta la actualidad. Él empieza dando un ejemplo de lo que podemos decir, de la Edad de Piedra, de los orígenes, ¿no? Y ahí hace una comparación entre o mejor dicho, explica por qué nosotros o nuestros antepasados, los Homo sapiens, fueron los que finalmente salieron adelante. Y pone el ejemplo de los neandertales, que eran más o menos, vivieron yo no soy un experto en la historia primitiva, pero vivieron, un espacio de tiempo estuvieron ambas especies en la superficie de la Tierra, ¿no? Los Homo sapiens y los neandertales. Según Harari, lo que caracterizó al Homo sapiens fue una capacidad de crear nexos, una relación basada en la información que los neandertales no tenían. Me explico. El Homo sapiens relativamente pronto fue capaz de crear grupos más amplios. Los neandertales, como los chimpancés hoy en día, eran individuos que había 20, 30, como mucho, igual 40. El Homo sapiens, a lo largo del tiempo, consiguió relacionarse con otros grupos de su especie que estaban mucho más lejanos. No convivían. Pero digamos que en épocas de necesidad, cuando había hambrunas, o cuando había sequías, o incluso cuando había guerras, eran capaces de comunicarse entre ellos, aunque fuesen grupos muy distantes. Y eso les daba una clarísima ventaja competitiva con los neandertales, que siempre se iban a quedar en grupos reducidos y no podían competir con el Homo sapiens. Digamos que ese es el primer ejemplo que él pone. Vamos a hablar luego de algunos más, pero ese es el primero. Justo de estos ejemplos de redes de información primitiva, ¿qué otros ejemplos menciona el autor? Después de eso, y saltando muchos capítulos, porque el libro es muy extenso, habla de la importancia. O sea, esto que hemos dicho es la importancia muy básica del relato, que luego cada vez adquiere más importancia. Por ejemplo, el relato también es importante en la creación de las religiones. Las religiones se basaban en esos relatos y un paso más fue crear las llamadas religiones del libro. ¿Esto qué significa? Que gente, digamos, con una ansia de poder o que sabían que podían tener ese poder, empezaron a decir: se me ha aparecido la divinidad, ha hablado conmigo en sueños, o me ha dado en mano este libro que expresa exactamente su voluntad infalible. Y yo soy el intérprete. Entonces esas personas tenían poder. Pero como había muchísima gente que acababa creyendo en esa religión, esas redes formaban grupos muy extensos, ¿no? Así se formó, ya digo, esto es muy básico lo que estoy diciendo, pero las religiones del judaísmo, del cristianismo, del islamismo, etcétera, etcétera, ¿no? El problema era que una vez que esa supuesta voluntad infalible de la divinidad estaba en un libro, ese libro, con el paso del tiempo, había que interpretarlo. ¿Y quién lo interpretaba? A su vez, seres humanos que eran otra vez falibles. O sea que
no llegó a ser una solución. Tenemos el caso pues, en el judaísmo, que comparte la Biblia con el cristianismo, pero el judaísmo solamente cree en el Antiguo Testamento, porque ellos no creen en Jesús como Mesías, ¿no? Entonces luego tenían el Talmud, la Torá, la Mishnah, etcétera, y otros textos sagrados. Los cristianos tenemos pues, la Biblia, aunque para nosotros es más importante los evangelios y el Nuevo Testamento. Los musulmanes tienen el Corán, los hindúes tienen los Vedas, los budistas tienen otros textos, ¿no? Entonces, eso es digamos, otra etapa que él comenta en el libro. Otro aspecto histórico que él habla, bueno, pues es el tema de la importancia de la aparición del documento escrito, que eso tampoco, o sea, al principio no existía. La imprenta, ¿no? Como tal. No, la imprenta viene mucho después. Yo te hablo bueno, pues incluso de antes de la era de Jesucristo. O sea, te hablo pues del primer milenio, te hablo del Egipto de los faraones, de Asiria, de Babilonia, etcétera, ¿no? Entonces ellos ya eran capaces de escribir en tablillas de arcilla o en jeroglíficos, y claro, con eso, ¿qué crean? Crean lo que nosotros hoy en día entendemos por administración o burocracia. Porque, claro, la mente humana es capaz... O sea, nosotros podemos memorizar relatos y lo hacemos con una relativa facilidad, pero casi nadie es capaz de aprenderse una lista. O sea, para eso sí hacía falta los documentos, porque los documentos lo que hacen es facilitar la vida. Imaginémonos, pues no sé, en Babilonia, en aquellos años, en aquellas eras, pues había que contar el número de ovejas que pagaban los súbditos del rey o lo que fueran, ¿no? Entonces, pues para cuantificar los impuestos, para escribir las leyes, etcétera, ¿no? Para todo eso estaban los documentos. Y eso, obviamente, fue mucho antes de la imprenta, pero me imagino que ahora quieres hablar de esto. Sí, bueno, de la imprenta. ¿Qué habla el autor de la imprenta como si es la causante de la revolución digital? Eso por una parte, y por otra parte el lado oscuro de la imprenta. También menciona el lado oscuro de la imprenta con algunos ejemplos. Vamos a ver, la imprenta es, que duda cabe, uno de los mayores y más importantes inventos de nuestra historia. La imprenta se inventó, digamos que a mediados del siglo XV, de 1450 y algo, ¿no? Y naturalmente muchos de los efectos fueron buenos, pero contesto a tu pregunta, no todos los efectos fueron buenos, ni muchísimo menos. Eso hay que tenerlo muy presente. El autor habla de un caso, y aquí me quiero explayar un poco más, que es el típico ejemplo de que la imprenta fue, en ese caso particular, nefasta, ¿no? Digamos, perdón, a las pocas décadas de inventarse la imprenta, a finales del siglo XV, no sé cómo llamarlo, un religioso que estaba mal de la cabeza, el hombre, y era muy misógino, pues empezó a hablar de brujas y brujos, porque hasta entonces existían, pero no se le había dado mucha importancia, ¿no? Y él empezó a hablar de esto, él odiaba a las mujeres y digamos que él sexualizó todo el tema de la brujería y dijo que las peores personas eran las brujas y tal, ¿no? Lo que sucedió es que él acabó publicando un libro, o sea, un libro que se llevó a la imprenta a principios del siglo XV, que se llamaba El martillo de las brujas, Maleus Maleficorum. Y ese libro fue un éxito inmediato, o sea, tuvo no sé cuántas ediciones ya en los primeros años en que se publicó esa obra, ¿no? Y dio lugar pues, a una auténtica histeria colectiva. Las personas empezaban a acusarse unas a otras, luego, bueno, pues las brujas fueron perseguidas y como en esa época existía la tortura, unas torturas absolutamente bestiales que nosotros no nos podemos hacer idea, eso significa que todas las personas que fueron acusadas, la inmensísima mayoría de esas personas, al final, claro, no podían aguantar la tortura
y todo el mundo admitía aquello de lo que se le acusaba, ¿no? Estamos hablando de entre unas 40 o 50.000 personas quemadas vivas. Eso es una auténtica barbaridad. Se torturó a mujeres y a niños de hasta 5 años. Murieron muchísimas personas, sobre todo en el área de Europa Central, en lo que es hoy Suiza, Austria, Alemania, Francia, Escocia, Inglaterra, ¿no? Entonces este libro es esa histeria colectiva, es un ejemplo perfecto de que no todo lo que pasó después de la imprenta fue bueno, ¿no? Y también, déjame que... Y eso fue justo, perdón, que te interrumpa ahí. Sí, por Pero supuesto. eso fue justo en la época de Copérnico, cuando él lanzaba su libro, que lo hablábamos anteriormente, y se podría decir que fue un fracaso en ventas. Sí. Comparado con el Esto martillo de es un Lucas. ejemplo que pone él, que dentro de todo lo triste que es el aspecto este de la caza de brujas, él habla de una broma de un autor moderno que dice, más o menos fue coetánea la publicación del libro Malleus Maleficorum y el libro sobre las orbes celestes de Copérnico, ¿no? Donde él dice, no es verdad que la Tierra sea el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, pues ese libro ha sido calificado en nuestros días como tú bien dices, el mayor fracaso comercial de la historia. Entonces, si comparamos este libro, que sí fue un avance científico, nadie le hizo caso, y el tema de las brujas fue un éxito sin precedentes. Y hay que preguntarse, ¿por qué fue un éxito? Pues porque apela a nuestro lado más oscuro, apela pues a lo que todos queremos leer, ¿no? Y todo eso dio lugar a, como digo, a esa histeria colectiva. No ha dejado de existir, o sea, esto sigue hasta nuestros días, porque si vemos todas estas lamentablemente famosas teorías de la conspiración, teorías satánicas, todo eso tiene su origen en esa caza de brujas que hubo durante el siglo XVI, que es un ejemplo gravísimo, pero lamentablemente sigue estando muy de actualidad. Interesante. Y hablando de hechos lamentables, menciona durante el libro de Red de Información lo que sucedió con la Biblioteca de Alejandría, que se quemó y que posiblemente el conocimiento que se perdió ahí nos atrasó en algo de avances tecnológicos, científicos y de medicina. Gracias, Miguel, por la observación. Es cierto que menciona la Biblioteca de Alejandría. Yo debo decir a nivel personal pues que yo he estado viviendo bastante tiempo en Egipto y he estado algunas veces en Alejandría y he estado en el nuevo recinto, ¿no? que es la Biblioteca de Alejandría moderna. Es muy bonito. El autor dice una frase muy interesante en el sentido de que hoy y recalca, cualquier teléfono inteligente contiene más información que toda la antigua Biblioteca de Alejandría. O sea, es algo yo creo que es curioso y que merece tenerse en cuenta. Ya trayéndonos más a estos últimos tiempos o tiempos más recientes, ¿qué habla el libro sobre la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín también? Sí, vamos a dar el salto de la Edad Moderna al siglo XX. Antes de la Segunda Guerra Mundial me gustaría hablar de la Primera Guerra Mundial y de un hecho que pasó, que él también cuenta con sorna, porque vuelve a enseñarnos con ese ejemplo cómo al final lo que domina es la narrativa. Y cuenta un episodio de finales de la Primera Guerra Mundial, cuando quedaban pocas semanas de contienda. Y entonces había un grupo de soldados aliados, creo que eran americanos, que se quedaron detrás de las líneas enemigas, se quedaron incomunicados. O sea, se quedaron detrás de donde estaba el frente de los alemanes. Y claro, no podían salir. Y entonces, cuando el cuartel general aliado se dio cuenta de que estaban detrás de las líneas, intentó localizarlos y, pretendiendo bombardear a los alemanes para que los americanos pudieran salir,
lo que pasó fue que bombardearon a los aliados que estaban ahí sin poder salir, ¿no? Entonces, claro, ellos se estaban dando cuenta, oye, con este fuego amigo van a acabar con nosotros. ¿Qué hacemos? Pues no estamos muy lejos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para comunicarles que somos nosotros, que somos aliados y que no somos enemigos y tal? Bueno, pues había ahí una paloma, y entonces una paloma mensajera, y a esa paloma le pusieron una nota en la pata. Oye, que somos americanos, no sigáis disparando. Y la soltaron para que volase a su palomar, que estaba justamente donde, o se suponía que estaba donde estaba el cuartel general aliado. Total, no se sabe muy bien lo que pasó. El hecho es que esa paloma llegó herida, porque los alemanes estaban disparando, pero bueno, la paloma llegó herida, casi pierde una pata, y de una manera u otra, pues acabó el fuego amigo. Y al final, pues no era todo el batallón, pero los que estaban ahí, los que habían sobrevivido, consiguieron salvarse, ¿no? Entonces, claro, él cuenta la parafernalia que se armó con la paloma dichosa, porque cuando acaba la Primera Guerra Mundial, a la paloma se la llevan en barco a Estados Unidos, le dan la medalla del Congreso, en fin, cantidad de artículos en los periódicos y tal, ¿no? La heroína de la Primera Guerra Mundial. La paloma se llama Cher ami, caro amigo. Y la cuestión de todo esto es lo que dice él, ¿no? O sea, nadie sabe si esa paloma, si se murió porque la mataron los alemanes, si esa paloma había sido en efecto la paloma que habían soltado los americanos que estaban ahí perdidos, ¿no? O sea, no se sabía siquiera si era la paloma. Y luego, claro, pues empezaron a contarse historias y más historias y más historias, se empezó a adornar todo eso. Al final, cuando esa paloma, que no sabemos si era la paloma en cuestión, cuando la paloma que habían llevado a Estados Unidos muere, pues la disecada la ponen en el museo más importante de Estados Unidos, que es el Smithsonian. Y luego pues hay una anécdota de que ya muy anciano, uno de esos supervivientes, llevó a su nieto, porque él se había creído toda la historia. Él, que había estado ahí, se había creído ya todo lo que se dijo después, ¿no? Entonces llevó a su nieto a ese museo y le dijo al niño, mira, a esta paloma tu abuelo le debe su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es el típico modelo, el típico ejemplo. El relato. Sí, del relato, ¿no? Que muchas veces luego no tiene nada que ver con la realidad. Luego voy a hacer una brevísima alusión a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues sabemos que los grandes genocidas y criminales, tanto Stalin como Hitler, o sea, estoy hablando del estalinismo y el nazismo, fueron grandísimos manipuladores y fueron lamentablemente unos maestros en manipular la opinión pública, ¿no? Esto es un ejemplo muy negativo, pero es así. También es una señal de que Harari es muy ecuánime. O sea, él no es tendencioso. Dice, no, los malos están aquí y los otros no han hecho nada. O sea, si él condena a Hitler, condena a Stalin igualmente, ¿no? Y ya vamos a dar otro salto y me preguntabas, ¿no? Creo por la caída del muro. Sí, que a partir de estos sucesos como la caída del muro de Berlín, la separación de la Unión Soviética, ¿qué pensaban los historiadores de la... Cuando el muro cae el 9 de noviembre de 1989, claro, eso... los jóvenes ya no os hacéis una idea, ¿no? Pero los que somos viejos, yo cuando cae el muro tenía 26 años, era muy jovencito. Y fue tal aceleración de la historia, porque a mí, si me llegan a preguntar 2 días antes, yo había estado el año anterior había estado todavía en la Unión Soviética, de Gorbachev. Si a mí alguien me pregunta que eso va a suceder, hubiese dicho, estás loco, porque nadie se lo imaginaba. O sea, yo crecí, toda mi vida pasó, o sea, toda la primera parte de mi vida pasó en la Guerra Fría. Yo no conocía otra cosa. Entonces, para mí, la Unión Soviética era un bloque de granito y eso no se iba a ir, ¿no? De un día para otro cae el muro. A los 2 años se desintegra la Unión Soviética. Se crean bastantes estados nuevos. Cae el telón de acero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue una revolución sin precedentes en la historia moderna de Europa. Entonces, claro, esto dio lugar a que varios pensadores escribiesen libros, obras, artículos, planteándose, bueno, ¿y ahora qué? Y
Hay dos que son especialmente importantes. Uno que fue Francis Fukuyama. Estoy hablando de dos politólogos estadounidenses. El primero, Francis Fukuyama, escribió un libro que se llamaba El fin de la historia. El fin de la historia y el último hombre. Básicamente, y simplificando muchísimo, lo que él dice en ese libro es que, bueno, ha acabado la Guerra Fría, se ha desintegrado la Unión Soviética, ha ganado Occidente, ha ganado Estados Unidos, lo que impera a partir de ahora es la democracia liberal y la economía de mercado. Eso es el fin de la historia. Punto. No hay más. Claro, eso fue contestado inmediatamente. A los 3 o 4 años, Samuel Huntington, que era otro politólogo estadounidense, escribió El choque de civilizaciones, diciendo, no, a ver, fin de la historia, nada. O sea, pues muy bien, la Guerra Fría la ha ganado Occidente, pero eso no quiere decir que no haya conflictos a partir de ahora. Volverá a haber choques de civilizaciones, volverá a haber guerras religiosas, etcétera, como ha habido hasta ahora. A los pocos años tenemos el atentado de Nueva York, que dio toda la razón a Huntington y a el choque de las civilizaciones. Eso, digamos que son dos consecuencias muy claras, ¿no?, de ese vacío que había después del 89. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Inteligencia artificial es parte fundamental de este libro que aborda al final. ¿Qué nos dice el autor de la inteligencia artificial y cómo nos puede afectar? ¿Es una visión algo apocalíptica la que nos da? En cierta manera sí, tienes razón. La inteligencia artificial, digamos que es el gran tema de este libro. Lo otro es una introducción muy larga, histórica, pero luego lo más importante es el tema de la inteligencia artificial. Sí, es bastante negativo Harari, porque él teme que, como muy tarde, a finales de este siglo, del siglo XXI, pues la inteligencia artificial puede convertirse en amo esclavizador de los humanos, que incluso puede acabar con todo lo que hemos creado nosotros hasta ahora. Y cuando digo todo me refiero a arte, cultura, política, leyes, todo. Porque la inteligencia artificial, y eso es cierto, no es pues como lo que hemos inventado hasta ahora. Incluso pues computadoras, bombas, armas, hacen lo que nosotros queremos que hagan. O sea, siempre han sido instrumentos. La inteligencia artificial es un agente que obra por sí mismo. Ya lo está haciendo y lo va a hacer cada vez más. Incluso va a ser capaz, o está siendo capaz ya, yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero está ya creando obras de arte. O sea, todo lo que nosotros somos capaces de hacer, lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Entonces eso, hombre, no es un futuro muy halagüeño para nosotros, y él, claro, lo que se formula son las preguntas de si eso es así, ¿será un mundo mejor o peor? ¿Será la inteligencia artificial será capaz de darse cuenta si actúa con justicia o no? Son una serie de preguntas que hoy nadie, ni siquiera la inteligencia artificial, puede responder. Entonces, bueno, pues la inteligencia artificial es para él una causa de gran preocupación. Ante estos posibles escenarios inciertos, ¿cuál sería el mensaje final de este libro? Sí, bueno, el mensaje final... ¿O qué podríamos extraer como mensaje final nosotros? Yo siempre doy particularmente como mensaje final el que hay que leer, pero es que en este caso él coincide conmigo o yo coincido con él, porque dice, como no sabemos lo que va a pasar, mientras eso está pasando, seamos siempre muy conscientes de que hay que darle toda la importancia a la educación. Y el darle importancia a la educación implica, a su vez, que hay que leer muchísimo más de lo que estamos leyendo ahora ya, ¿no? Y sobre todo, un libro como este. Porque este libro, hay que decirlo, ha tenido críticas negativas, en el sentido de que, a diferencia de sus libros anteriores que han tenido mucho éxito, hay incluso quien ha dicho pues, que es un cúmulo de banalidades. Y eso yo personalmente no lo veo así, porque el libro es cierto que es un libro histórico y que repite necesariamente cosas que ha dicho en libros anteriores. Pero la parte de la inteligencia artificial, digamos, las últimas 100 páginas, son la parte más importante, con diferencia, del libro. Y yo creo que el mensaje final que podemos dar es:
pese a lo que él dice que es pesimista, quedémonos también con esa parte optimista que es sigamos leyendo, sigamos preocupándonos de nuestra educación y seremos capaces de sobrevivir o al menos convivir con la inteligencia artificial. Muy buena reflexión. Y sigamos leyendo. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a recomendarnos el libro que ustedes piensan, dejarnos sus comentarios en este video y los invitamos también a leer las reseñas de Marcos en los boletines de República. Pueden suscribirse en república.gt/newsletters. Muchas gracias por su atención. Gracias, Marcos.